3 días de Uganda y Ruanda están dentro de lo que llamamos el este de África, pero por su situación en una región que se llama región de los Grandes Lagos y pegado al Congo, realmente desde el punto de vista de los ecosistemas naturales que hay y desde el punto de vista de paisaje, se parece muchísimo a lo que es el centro de África, ¿no? Es una zona de transición entre las sabanas del este de África y las grandes selvas densas del centro de África, como el caso del Congo. Entonces vamos a tener, a pesar de ser el este de África, un paisaje muy diverso y bastante distinto al que podéis encontrar en Kenia y Tanzania. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por daros un poco una idea del transporte que utilizamos. Es el estándar de Cobo Safaris en todos nuestros destinos. Utilizamos tanto vehículos siempre, en el caso de Uganda y Ruanda, siempre vehículos 4x4, bien sean Land Cruiser o incluso en el caso de que fueran furgonetas también. Damos las dos opciones. El Land Cruiser normalmente en viajes privados es una opción de mejora. El viaje estándar se hace en furgoneta, pero siempre 4x4 porque hay tramos de carretera que no están en excelentes condiciones y, por ejemplo, en la zona de los gorilas, los últimos tramos de aproximación suelen ser, el estado de la carretera no es muy bueno. Siempre convertibles para poder hacer bien nuestras fotografías. Y en el caso del programa regular que os he comentado y es en el que nos vamos a basar para hacer el recorrido de Uganda, ya por defecto el transporte se hace en vehículo 4x4 Land Cruiser con capacidad para 6 pasajeros, más el conductor y el traductor de español, ¿vale? En el caso de los programas regulares, como muchos de vosotros sabéis, se incluye o bien un guía conductor de habla hispana o si no estuviera disponible se añade un intérprete traductor que acompaña a los pasajeros. En principio la capacidad es de 6 pasajeros. Ahora estamos pendientes un poco de la nueva normativa en la época coronavirus en que la capacidad probablemente se reduzca a 4 pasajeros máximo, ¿no? Eso ya es un hecho en Ruanda. En Uganda aún estamos a la espera de que nos actualicen cuál va a ser la operativa a nivel de ocupación máxima. Alternativas también se puede añadir en algunos tramos. Hablamos de viajes privados, aunque yo me voy a guiar, voy a tomar como guía este viaje, este programa regular. Todos los servicios que vamos a comentar se pueden dar en privado también, ¿de acuerdo? Entonces, como alternativa, existe una red de conexiones aéreas en avionetas regulares, ¿de acuerdo? Ya no son solo vuelos charter que con un coste antes más elevado, sino que hay una conexión regular entre los principales parques por medio de Aerolink, en el caso de Uganda, que nos va a permitir, incluso aunque solo sean algunos tramos, acortar un viaje por carretera de a lo mejor una vuelta desde los Gorilas al aeropuerto de Entebbe, que son 8 horas en carretera, dejarlo en 40 minutos en un vuelo a un coste más o menos bastante razonable, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo de la red que tiene Aerolink y la conexión con los distintos parques. Este es el punto de entrada a Uganda, el aeropuerto internacional de Entebbe, que ya os comento que de momento sigue cerrado. Pero vamos, la previsión es que en pocas semanas esté funcionando, como es el caso de los demás aeropuertos internacionales del este de África, ¿de acuerdo? Uganda ha decidido ser un poco más prudente con la apertura, pero bueno, extraoficialmente ya hemos recibido información de que se está trabajando en toda la digamos, parte de procedimientos para poder abrir con todas las normas de seguridad que se aplican internacionalmente. Entonces, la zona por la que vamos a visitar, o donde están los principales atractivos del país, es esto que estoy rodeando aquí, y como veis existe una red de vuelos, digamos, que permitiría interconectar estos parques. Ya empezando vamos a comenzar por, digamos, hacer el recorrido, el viaje virtual. Uganda se conoce como la perla de África. Eso fue el nombre que le dio Winston Churchill en los 60 cuando lo visitó. Como os comenté, es un país que tiene mucho más que ofrecer que solamente gorilas y chimpancés, y desde el punto de vista paisajístico es realmente excepcional. Además de ser un país donde es muy fácil establecer contacto con la gente local, que es tremendamente abierta y muy fácil, digamos, tener una experiencia que va más allá de simplemente el contacto a lo mejor con nuestro guía, ¿no?
Alguna información genérica sobre el país, el idioma oficial es el inglés, las temperaturas, el clima, que es uno de los factores importantes a la hora de decidir cuándo viajas. Bueno, Uganda está, igual que Ruanda, Uganda está recorrida por el Ecuador, con lo cual las temperaturas no varían mucho a lo largo del año, entre 16 y 30 grados, y en el caso de 16 grados solamente en las zonas de altura, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, en las zonas de los gorilas, por ejemplo. Lo que sí, digamos, va a determinar un poco las distintas condiciones del viaje va a ser la época de lluvias, ¿vale? La época de lluvias está una de ellas entre marzo y mayo, que son las lluvias largas, sobre todo abril y mayo son los meses más lluviosos, y después la segunda parte, que es desde mediados finales de octubre y noviembre, siendo noviembre en esta segunda temporada de lluvias cortas el mes más lluvioso, ¿de acuerdo? En cualquier caso, por ejemplo, la zona de los gorilas, al ser bosque tropical lluvioso y en altura, las probabilidades de que pueda llover, o sea, que puede llover en cualquier época de año, independientemente de que sea temporada seca o no, o sea, que no es un impedimento como tal para viajar al país. Requisitos de entrada, y en este momento, en el caso de Uganda, esto es previo al coronavirus, ya que no ha habido, al no abrirse aún el aeropuerto a la entrada de pasajeros, no nos han dado aún los nuevos requisitos de entrada. Pasaporte válido con 6 meses y visado que se obtiene online con un coste de $50 por persona. Tal como está, digamos, la situación de entrada a otros países de la región, incluso a Ruanda, que comentaré más tarde, es muy probable que se pida un test de coronavirus negativo válido en las últimas 72 horas probablemente, por confirmar, ¿de acuerdo? En cuanto a otros aspectos sanitarios, necesaria la vacunación contra la fiebre amarilla, que piden la tarjeta de vacunación en inmigración a la entrada, y después ya la malaria, pues la profilaxis contra la malaria se recomienda, Sí, pero es algo la arquitectura. en función de lo que entienda el pasajero. Este es el mapa de Uganda. Y sobre este mapa vamos a hacer el viaje virtual recorriendo los cuatro parques que se hacen en el programa regular La Perla de Uganda, ¿de acuerdo? Es un programa regular, digamos, doble, donde hay una versión larga y una versión corta. La versión larga son 8 noches, 9 días, y la versión corta son 6 noches, 7 días, ¿de acuerdo? Tenemos entrada a través del Aeropuerto Internacional de Entebbe. Después iríamos a Murchison Falls, a continuación hacia el Parque Nacional de Kibale. Este sería el programa largo. El programa corto es la flechita roja, iniciaría 2 días más tarde. El programa largo se inicia todos los sábados del año, ¿de acuerdo? O sea, son salidas regulares todos los sábados. Y después tenemos el programa corto, que sería llegada a Entebbe los lunes, ¿de acuerdo? Digamos, los pasajeros que hicieran programa largo y programa corto se juntarían aquí, en Fort Portal, Kibale, para ya seguir juntos el resto del trayecto, que sería Queen Elizabeth National Park, el Parque Nacional de Windy, que es el Parque de los Gorilas, y regreso al Aeropuerto Internacional de Entebbe para vuelta a casa o combinar con el siguiente destino, ¿de acuerdo? Bueno, esto es simplemente una vista general. Ahora voy a entrar en detalle en cada uno de los parques o destinos y actividades que se van a hacer. El alojamiento, voy a ceñirme en este caso a los que ofrecemos en el programa regular. En cualquier caso, siempre había posibilidad de mejoras en caso de que se haga en privado, ¿de acuerdo? O sea, aquí voy a tomar una referencia de alojamiento entre 3 estrellas alto y 4, ¿vale? Que es un poco el estándar que hemos tomado en el programa regular, y se podría mejorar en todos los parques, en todos los destinos que os voy a comentar, podría hacerse mejora en el caso de que se haga en privado o, como comenté, incluir algún vuelo y demás, ¿no? En el caso de la primera noche cuando llegamos a Entebbe, nos vamos a alojar en el Lake Victoria Serena Resort, que es un hotel de la cadena Serena, que siempre es una garantía de un estándar de calidad. Este es un 4 estrellas. Está situado, como veis aquí, ya se ve aquí agua al fondo, está situado a orillas del lago Victoria, tiene unas vistas fantásticas, y está fuera de la ciudad, fuera de Kampala, de la capital, con lo cual nos evitamos un poco el tráfico de entrada a la ciudad.
y ya estamos listos para emprender viaje hacia hasta el primer parque la mañana siguiente, ¿de acuerdo? Esta es la primera opción y os voy a dar siempre cuál sería la alternativa en caso, aquí tenéis una foto de la habitación, en caso de que no hubiera disponibilidad en la primera opción. La segunda opción sería el Lake Victoria Hotel, ¿de acuerdo? Ese que vemos aquí, este está a 10 minutos del aeropuerto internacional de Entebbe, en Entebbe, ¿de acuerdo? También un 4 estrellas, unas características muy similares. Después de esa primera noche que hemos hecho entre Entebbe y Kampala, dependiendo de dónde nos alojemos, vamos a salir a la mañana siguiente con destino al Parque Nacional de Murchison, ¿de acuerdo? Esto va a ser un trayecto que vamos a partir en dos. Digo vamos a partir en dos porque vamos a hacer una visita, que ahora veremos, en un punto intermedio, y que va a ser en el santuario de rinocerontes de Ziwa. El rinoceronte se extinguió en los años 80 en Uganda, ¿de acuerdo? Había rinocerontes blancos tanto en Murchison Falls como en Kidepo. Con la guerra en los años 80 se extinguió y en el inicio de los años 2000 se inició un proyecto, una ONG, el Ziwa Rhino Sanctuary, para la cría en cautividad y reintroducción del rinoceronte blanco en los parques en los que vivía en libertad en su momento. Es un proyecto que está funcionando muy bien y de hecho, bueno, ahora con la pandemia probablemente se retrase un poco todo el proceso, pero estábamos a más o menos un año y medio vista de que se volviera a reintroducir el rinoceronte blanco, en este caso en Murchison Falls. Esto es una visita que aproximadamente, o sea, se hace un trayecto en vehículo y después la última parte una caminata, o sea que vamos a ir caminando con un guía y nos vamos a acercar mucho a los rinocerontes, y esto se hará pues aproximadamente una actividad de 1 hora y media, más o menos, ¿de acuerdo? Es un poquito, más o menos esto dura entre las 12, 1 y media de mediodía, con lo cual a partir de aquí lo que haremos será, después de esto, lo que haremos será comer y después seguimos ruta, otras 2 horas y media aproximadamente, 3 horitas, hacia el Parque Nacional de Murchison. Este es el parque que vamos a visitar, digamos, más al norte de nuestra ruta. Es un parque donde el gran protagonista es el río Nilo, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, el río Nilo divide el parque en dos y el parque toma el nombre de las cataratas que vemos aquí, las cataratas de Murchison, que tienen una altura de 40 metros y el río Nilo, con todo su caudal, entra en una grieta en la roca de solamente 6 metros de ancho. O sea, es una catarata con una gran potencia, muy espectacular, y realmente que, bueno, que es un parque que desde mi punto de vista muy bonito y que aparte a nivel de actividades, las actividades son variadas, ¿no? como vais a ver a continuación. Entre los parques es el segundo más grande del país, casi 4.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a la fauna que podemos ver, pues tenemos elefantes, leones, leopardos, el cobo de Uganda, búfalos, jirafas. Y lo que vamos a hacer a nivel de actividades es, después de la primera noche, una vez que hemos llegado desde Entebbe, hemos parado a ver los rinocerontes y hacemos la primera noche. La mañana siguiente, que vamos a dedicar todo el día a actividades en el parque de Murchison, por la mañana tempranito vamos a hacer un safari en vehículo, ¿de acuerdo? En la zona norte del parque, donde tenemos la posibilidad de intentar ver todas estas especies. Después, vamos a almorzar aproximadamente sobre la 1 aproximadamente, y después haremos un crucero en barco hasta la base de las cataratas, ¿de acuerdo? Esto va a ser un paseo que va a durar aproximadamente 2 horitas hasta esta zona que os indico aquí, esta roca, que es la zona más próxima que nos podemos acercar a las cataratas. Y a lo largo, obviamente, de la ruta, pues vamos a tener la posibilidad también de ver hipopótamos, cocodrilos del Nilo, potencialmente elefantes, búfalos, ¿vale? O sea que vamos a combinar un poco el hacer safari por la mañana en vehículo, por la tarde en barco, y después no vamos a dejarlo ahí, sino que en lugar de regresar al punto de embarque
de inicio de esta actividad en barco. Al llegar a la base de las cataratas, vamos a bajarnos del barco, aquí en la zona derecha, donde aproximadamente estoy señalando, y vamos a hacer una caminata guiada hasta la parte alta de las cataratas. ¿De acuerdo? Esto es algo que, bueno, que no mucha gente suele hacer, pero que desde mi punto de vista y de todos los años que llevo haciendo Murchison Falls, creo que le añade digamos, una visión de las cataratas fantástica, porque te puedes acercar muchísimo más. Es 1 horita y media aproximadamente de caminata. Obviamente bueno, hay un cierto desnivel, pero es una caminata apta para todos. Además sirve un poquito de calentamiento para los gorilas, ¿no? En 1 hora y media aproximadamente estaremos en la parte alta y ahí nos estará esperando nuestro guía conductor para llevarnos de regreso al hotel, y habremos terminado el día en Murchison Falls, ¿de acuerdo? O sea, que un poco resumiendo, safari en vehículo por la mañana, después de comer safari en barco, seguido de una caminata en las cataratas y regreso al hotel. El Paras Safari Lodge, que está a orillas del río Nilo, como podéis ver, es el alojamiento que vamos a utilizar por defecto, es de la cadena Marasa. Aquí vemos, pues, por ejemplo, de la terracita de la habitación, interior de la habitación, algunas fotos de la fauna que se puede ver en el parque. Es un parque con un paisaje muy peculiar porque hay muchísimas palmeras, o sea, es sabana, pero mezclado con una cantidad muy grande de palmeras y para mí, desde el punto de vista de paisaje en cuanto a parque de safari, es el más bonito el más bonito de Uganda. Aquí vemos algunas fotos como vemos en el caso del paseo en barco. Bueno, aquí aunque vemos este barquito más pequeño, simplemente es a modo de ejemplo. En el programa regular vamos a utilizar un barco más grande, es un barco compartido que veremos en unas fotos a continuación, pero en el caso de que en caso de que se venda un viaje en privado, se podría contratar un barco más pequeño para un grupo, pues, de 4, de 6, de 8, dependiendo un poco del grupo, ¿no? Pero un poco deciros que está siempre esa posibilidad de ofrecer estos servicios en grupos más reducidos. ¿De acuerdo? Una fotito más. Cocodrilos del Nilo. Este es el barco, el African Queen, que es el que se utiliza en el programa regular. Tiene capacidad aproximadamente para unos 40 pasajeros, distribuidos en dos niveles, ¿de acuerdo? Y es el que os comenté que se tarda aproximadamente unas 2 horitas desde el muelle de salida, que está muy cerca del hotel donde nos alojamos, un traslado en coche de 1 minuto, 2 minutos aproximadamente, y después 2 horitas más o menos, entre 1 hora 45 y 2 horas, hasta la base de las cataratas. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco dónde se pararía, aquí la distancia para tomar fotos, y en nuestro caso lo que vamos a hacer es acercarnos aquí a la parte derecha y bajarnos del barco para hacer la caminata guiada hasta la parte alta, ¿de acuerdo? 1 hora y media, y aquí pues bueno, vamos a tener, obviamente esta es la última zona, la última parte de las cataratas, ya al final, pero a lo largo de todo el camino vamos a tener la posibilidad de parar en varios puntos para sacar fotos muy próximas y vamos, mucho mejores que las que se toman desde el barco. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, hemos hecho una noche en Entebbe, 2 noches en Murchison Falls, y ahora el siguiente día va a ser un día en ruta de unas 8 horas en coche. Es uno de los días de traslado largo. Y bueno, aquí lo que vamos a, obviamente, a programar se programan varias paradas, aparte de la parada para almorzar. Como os comenté antes, en Uganda la gente siempre está muy abierta a recibir a gente de fuera. Entonces, si tenemos la oportunidad y en esa época del año los colegios están abiertos, intentaremos parar, pues, por supuesto, en mercados si hay algún mercado local en ruta, que eso depende mucho de los días a veces de los días de la semana o de la época del año, ¿no? Van variando, para que podamos parar, interaccionar un poco con la gente local e incluso, como os comento, si los colegios están abiertos, parar en alguno de ellos y hacer una visita, pues bueno, que sirve un poco también para estirar las piernas y romper un poco el ritmo, ¿no? de coche.
El traslado son unas 8 horas aproximadamente y el destino es el Parque Nacional de Equivale, el Bosque de Equivale, que es el parque de los chimpancés, ¿de acuerdo? Está muy cerca de una ciudad que se llama Fort Portal. Ahí haremos noche y ese mismo día es cuando se trasladarán los pasajeros que hagan el programa corto, el de 7 días, 6 noches, que después de haber dormido en Entebbe se desplazarán aproximadamente unas 5 horas, contando el almuerzo, hacia Fort Portal. ¿Qué sucede? Que mientras los que hacen el viaje largo van a llegar aquí al final de la tarde, ya aquí vale, estos van a los que vienen a hacer, los que vienen del programa corto, sí van a disponer de la tarde libre, que vamos a utilizar para hacer una caminata guiada por una zona de cráteres volcánicos que hay en los alrededores del Parque Nacional de Equivale, ¿de acuerdo? Es una zona bellísima con aproximadamente unos 60 cráteres volcánicos, muchos de los cuales tienen agua permanentemente, o sea, son lagos, y haremos una caminata guiada de aproximadamente hora y media, ¿de acuerdo? Hasta la hora, digamos, en que nos vamos a encontrar todos ya para cenar en nuestro alojamiento. Aquí tenemos una vista general del parque. El Parque Nacional de Equivale es un parque ya bastante más pequeño, de 800 kilómetros cuadrados. Es el parque de los chimpancés por excelencia. Hay otros sitios en Uganda donde se pueden ver chimpancés, en Budongo, que está cerca de Murchison, en Canillo Pavidi, en Chambura, que está cerca de Queen Elizabeth, pero el Parque Nacional de Equivale es el que tiene la mayor población de chimpancés en todo África, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene unas altísimas probabilidades de que veamos los chimpancés y es el parque que hemos elegido para esta actividad. Como comenté, es una zona muy volcánica, de origen volcánico y que, bueno, es donde nos va a permitir hacer la caminata a los que hacen el programa corto en la zona de Kasenda, como os indico aquí. Caminata de los chimpancés, que ahí os voy a dar un poquito más de información a continuación. Y antes unas fotitos para que veáis un poco el paisaje de esa zona. ¿Ves? Este es un ejemplo de uno de los muchos cráteres que hay. Todo muy verde, eso es algo que sorprende a mucha gente que a lo mejor no conozca mucho del país. Es que sin duda el color predominante es el verde, muchísima agua, un país tremendamente fértil. Tenemos algunas fotos. A nivel de alojamiento, el alojamiento por defecto, digamos, la primera opción es el Primate Lodge, que está dentro del Parque Nacional de Equivale, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene es que hacemos noche y a la mañana siguiente temprano, antes de las 8, tenemos que estar en el punto de encuentro donde van a hacer la reunión informativa con los guías del parque que nos van a llevar a hacer la caminata. Y esto simplemente vamos, desde este lodge vamos caminando un par de minutos, ¿no? Entonces es muy cómodo y dentro de lo que hay disponible en la zona tiene una buena relación calidad-precio para este programa regular. Tenemos un ejemplo de las habitaciones interior. 3 superior. Como segunda opción, el Crater Safari Lodge, que está a unos 10 minutos, 15 minutos del parque en coche. Es un traslado, bueno, muy razonable y, bueno, como compensación, digamos, ofrece unas vistas, como veis, fantásticas sobre uno de los lagos. En cualquier caso, esta es la segunda opción en caso de que no hubiera disponibilidad en el Primate Lodge que vimos anteriormente. Y una foto lateral de la habitación, del interior. Y ahora vamos a centrarnos en la caminata de los chimpancés propiamente dicha. Os voy a dar alguna información general que conviene saber tanto para el proceso de la reserva como para la caminata en sí. Bueno, la caminata de los chimpancés en sí tiene un coste, un permiso, digamos, que son $200 por persona, ¿de acuerdo? Muy importante, que también aplica para los gorilas, y lo recalcaré a continuación. Los permisos de los chimpancés son limitados. O sea, hay 24 permisos por la mañana y 24 permisos por la tarde en grupos de 6 personas, de momento. Si hay algún cambio con la normativa que se aplique después del coronavirus, os informaremos, ¿no? Pero en principio son grupos de 6 personas, en el caso de los chimpancés, y 24 permisos por la tarde y por la noche. Y estos permisos, digamos, por ellos compite pues, todo el mundo y sobre todo cuando es la temporada alta, pues hay que reservar con bastante antelación.
Bueno, por suerte, en el caso de los que estáis en el hemisferio sur, vuestra temporada alta de viaje pues corresponde con no la temporada pico, que es cuando, digamos, el hemisferio norte está de vacaciones, con lo cual a lo mejor en ese sentido es un poquito más fácil conseguir permisos en pues, diciembre, enero, febrero, que aunque es temporada alta, no lo es tanto como los meses de julio, agosto, que ahí sí hacen falta a veces, sobre todo para los gorilas, 4 o 5 meses de antelación, o si no hay que ser muy flexible con las fechas, ¿de acuerdo? La edad mínima son 15 años para hacer la caminata, ¿de acuerdo? O sea, por debajo de los 15 años no se puede hacer. Simplemente, y a nivel de comentario, por si se da en una circunstancia puntual, si una familia pues, tiene un hijo o una hija que tiene 13, 14 años y se puede hacer una petición especial. O sea, podríamos escribir una carta, os pediríamos una serie de información sobre el niño, digamos, y haríamos una petición al parque, que en muchos casos se autoriza bajo la responsabilidad de los padres, ¿de acuerdo? Eso simplemente si tiene 8 no, pero obviamente no vale la pena intentarlo, pero si hablamos de un adolescente ya de 14 años, pues se puede intentar. La caminata en sí es una caminata que puede durar entre 1 hora y más o menos 3 horas. No es muy exigente desde el punto de vista físico porque Equivale es un parque que, aunque tiene una vegetación muy densa, es un parque bastante llano en la zona en la que se suelen ver los chimpancés, con lo cual desde el punto de vista físico no es muy exigente, pero bueno, como siempre hay que venir equipado una vez que ya venimos equipado para gorilas, botas de trekking, pantalones largos, camisetas de manga larga, un chubasquero, porque como comento, son 2 países donde, aunque hay temporada seca y temporada de lluvias, la temporada seca podría, sobre todo en estos parques, estos bosques tropicales húmedos, podría llover en cualquier día del año en realidad. Los chimpancés, la experiencia de los chimpancés es bastante diferente a la experiencia de los gorilas, porque el chimpancé es un animal bastante más, digamos, por decirlo de alguna manera, desconfiado que el gorila, y normalmente tienden a mantenerse en la parte alta de los árboles alimentándose de frutos. Y digamos que la experiencia normalmente es con un poco más de más distancia que la que se tiene con los gorilas, que ya os contaré en su momento, ¿no? cuando avancemos con la presentación. En cualquier caso, aunque no está garantizado el verlos, el porcentaje de éxito de ver los chimpancés es muy alto porque los guías son muy buenos y hacen todo lo posible porque cada grupo pues, los pueda ver, ¿no? Aquí vemos algunas fotos. Viven en grupos de aproximadamente 100 ejemplares y siempre hay un macho dominante que es el jefe y protector de la manada, del grupo. ¿De acuerdo? O sea, después de Equivale, que hemos estado una noche, nos vamos a trasladar al siguiente punto, que es el Parque Nacional de Queen Elizabeth. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un traslado de unas 3 horas y media aproximadamente. Hay que tener en cuenta que, bueno, que a veces las distancias no son, aunque no sean muy grandes, hay unas ciertas limitaciones también en la velocidad a la que se circula. En este caso la carretera es buena, pero normalmente no se circula por encima de los 80 kilómetros por hora, ¿no? En vehículos de turismo, con lo cual, por eso a veces, aunque alguien consulte el mapa, y aunque sea hay 160 kilómetros solo, pero bueno, entre una cosa y otra el traslado son 3 horas y algo, ¿no? El Parque Nacional de Queen Elizabeth. Este es el parque, digamos, de safari por excelencia. Yo diría, junto con Murchison Falls, estos son los 2 parques, digamos, donde se visitan para hacer safari y que también ofrece, igual que Murchison, no solo safari en vehículo, sino que también en barco, que ahora lo veremos a continuación, ¿de acuerdo? El hecho de que, como veis, Uganda esté rodeado de agua permite que haya esta variedad en las actividades, ¿no? Que no sea solamente el safari convencional en vehículo, sino que también se pueda utilizar el barco en algunas ocasiones. Y otra cosa que os voy a comentar es que, y esto siempre, hombre, son datos pre-pandemia, para daros un ejemplo, una comparación, por cada 10 personas que visitan Kenia, una visita Uganda, ¿no?
con lo cual la experiencia en los parques, sin duda, y es algo que debéis saber, los parques a nivel de safari no ofrecen ni la cantidad, a lo mejor ni la variedad de especies que puedes tener en un safari convencional en Kenia y Tanzania, pero en compensación te ofrece una experiencia muy auténtica en el sentido que ves muy pocos vehículos normalmente, ¿no? O sea que es muy raro encontrarte con la típica imagen de un grupo de leones y 10 vehículos alrededor de ese grupo. O sea, te da una sensación bueno, de un poco de estar en un sitio bastante virgen y aún poco masificado, ¿no? Entonces eso para las personas que valoren eso es algo que debéis tener en cuenta. José, Sí, disculpa, ¿te puedo interrumpir con una preguntita que es por bastante supuesto. interesante? Sí, Están preguntando sobre los permisos para, como los chimpancés, si hay algún sí. tipo de antelación necesaria para conseguir estos permisos, como tienen un cupo limitado, aplicado. Te he oído entrecortado, pero creo que me preguntas si hay un cupo limitado de permisos, ¿verdad? No, en realidad te reitero, la pregunta apunta a si hay una antelación recomendada, bueno, o Sí, bueno, necesaria para conseguir estos permisos. claro, esto sí es algo estimado, ¿no? Porque varía mucho, pero en los chimpancés tal vez es menos restrictiva que los gorilas, porque digamos que hay gente que va a Uganda que hace gorilas seguro, pero no hace chimpancés. Pero en temporada alta, pues 2 meses, 3 meses es conveniente. Ocasionalmente, a lo mejor con menos tiempo, pues se pueden conseguir, pero entonces hay que ser mucho más flexible con las fechas, ¿no? O sea, un poco, si uno quiere conseguir permisos en las fechas que quiere viajar, en temporada alta, 3 meses mínimo. Claro, o sea, en caso de que no se consiga para alguna fecha específica, ustedes nos avisan, nos informan y ahí vemos de cambiar la fecha para el día que se pueda Cor- conseguir. Correcto. O sea, el procedimiento, digamos, de reserva, que os lo comento un poco, que vale para los gorilas también y que es la forma un poco más eficiente de hacerlo, es nos hacéis una petición de ver disponibilidad en una fecha determinada. Nosotros tanto vemos disponibilidad de permisos como de alojamiento, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿hay disponibilidad? Perfecto. ¿No hay disponibilidad? Siempre os vamos a ofrecer, en el caso de los permisos, fechas cercanas, alternativas, ¿no? Pues a lo mejor nos pedís el 25 de agosto para gorilas. Oye, pues el 25 está lleno y el 26 también, el 27 también, pero hay el 24 y el 2 de septiembre. Y en función de eso os vamos a ir informando. ¿Qué sucede? Que es muy importante también que los permisos tanto de chimpancés como de gorilas no se pueden reservar ni de forma provisional ni por email. La única forma de reservar un permiso y de garantizarlo es comprándolo, ¿de acuerdo? Bien, Entonces, bien. hasta que nosotros no hacemos el pago del permiso, ese permiso no os lo podemos confirmar. Y aparte importante, los permisos no son reembolsables, ¿de acuerdo? Entonces, por Bien. eso siempre nos tenemos que asegurar, o sea, ¿qué puede suceder? Que nos digáis, bueno, se cierra de una reserva con un permiso el día 25 y tardamos entre que, vamos, llega dinero, hacemos los pagos y demás, a lo mejor pueden pasar, por decir una cifra, 2, 3 días. Si estamos en un momento en que hay pocos permisos, podría pasar que los 3, 4 permisos que había cuando vimos disponibilidad se hayan vendido y haya que volver a ver fechas alternativas, ¿no? Entonces, digamos que el tema de los permisos añade una pequeña, digamos, un extra de trabajo a la hora de gestionar la reserva, pero bueno, es una cuestión de hábito, de habituarse a ello y saber que es la forma en que funciona, que no es como un hotel que te dice sí, no, y según eso con un email te hacen una reserva provisional, ¿no? Pero bueno, Claro, en ningún caso, ya te digo, llevo muchos años haciéndolo y uno se habitúa, ¿no? a gestionarlo. No hay, claro, claro. No, era importante esta información, por eso te interrumpí. Perfecto, Perfecto, gracias. cuando queráis, ¿vale? Porque así también se hace más dinámico. Sí, sigo Dale. entonces. Sí, sí. En el Parque de Queen vamos a estar dos noches, ¿de acuerdo? Como veis, sigue siendo una zona volcánica. La mayor parte del país, de hecho, es volcánico. Aquí, eso sí, veréis que hay bastante menos vegetación, que ya es sabana más tradicional.
Eso sí, como está, digamos, el Parque Nacional de Queen está entre los lagos George y el lago Edward, con lo cual hay un canal que los une, un canal natural que se llama el Canal de Kazinga, que lo indico aquí, que de 32 kilómetros, que nos va a permitir hacer una actividad muy interesante en barco, ¿de acuerdo? Entonces, en este parque vamos a dedicar un día entero, o sea, llegamos el día que hacemos chimpancés, llegamos ya por la tarde y va a ser tarde libre para descansar en el lodge, y el día siguiente entero lo vamos a dedicar a explorar el parque. Y vamos a hacer dos actividades. Una por la mañana, al amanecer, que va a ser el safari convencional en vehículo, ¿de acuerdo? A nivel de fauna muy similar a lo que veíamos en Murchison Falls, con excepción de jirafas, que en el caso de Queen Elizabeth no hay jirafas. ¿De acuerdo? Eso va a ser la mañana. A continuación almorzaremos y justo después del almuerzo, sobre las 2:30, 3, haremos un crucero en barca por el canal de Kazinga que os comentaba ahora. ¿De acuerdo? Es uno de los puntos con mayor concentración de hipopótamos de todo África. ¿De acuerdo? O sea, es un paseo de 2 horas muy interesante y que podemos ver elefantes, búfalos, cocodrilos, antílopes, o sea que, y por supuesto aves, una variedad tremenda de aves acuáticas. Y después, una actividad que os comento aquí, que es en el mismo parque, pero que será el día siguiente cuando estemos en ruta hacia los gorilas, aunque pertenece al Parque Nacional de Queen, está en el sector sur, que se llama Ishasha, y que será, vamos a intentar ver en un safari los leones trepadores, que os comento a continuación. ¿De acuerdo? Alojamientos. Por defecto vamos a utilizar el Mazike Valley Lodge, que está en el límite del parque. Un alojamiento también de 3 estrellas superior, muy integrado en lo que es la naturaleza, el paisaje del parque. Como veis, las vistas son directamente sobre el parque. Como segunda opción, Muella Safari Lodge, que es lo que vamos a ver ahora, que está situado, os indico, aquí es donde vamos a almorzar, de hecho, en este lodge. ¿Por qué? Porque está muy cerca del punto de salida del barco que hace el recorrido por el canal de Kazinga, que os estoy indicando con el puntero aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Es este barquito que está aquí, con lo cual después de almorzar haremos un traslado corto en vehículo hasta el muelle, digamos, y ahí vamos a hacer un recorrido por el canal de Kazinga de 2 horas, ida y vuelta, en este caso, ¿de acuerdo? Aquí vemos una vista desde el lodge del canal. Una foto de la habitación, alguna foto, estos son los cobos de Uganda, endémicos de Uganda, y aquí el canal de Kazinga. Aquí, bueno, esta foto, el African Queen es el de Murchison Falls, pero el barco que utilizamos en el caso del programa regular en el canal de Kazinga es de características similares, también sobre 40 pasajeros aproximadamente, y con la opción de utilizar barcos más pequeños para grupos en privado, como veis aquí. Y esto sería, pues bueno, una foto típica con, bueno, elefantes, búfalos, hipopótamos. Es un poco, como veis en esta foto, la fauna habitual que se suele ver en este paseo, ¿de acuerdo? Hipopótamos, sin más hipopótamos, y en la zona, digamos, final donde se llega al lago George, hay una zona de una concentración muy grande de aves. Este parque registra más de 500 especies, ¿de acuerdo? De las 1050 que se registran en Uganda, que es un lugar fantástico para todos los que les gusta la ornitología. El hipopótamo. Y después vamos a hacer el traslado digamos, al último parque que vamos a visitar, que es un poco poner la guinda al viaje. Siempre nos gusta terminar el viaje con los gorilas, y esto va a ser el siguiente parque, que es el Bosque Impenetrable de Bwindi, que es donde vamos a hacer nuestra caminata de los gorilas de montaña. Como os comenté antes, en este traslado que vamos a hacer desde la zona de Queen Elizabeth, donde nos alojamos, hacia el Parque Nacional de Bwindi, vamos a atravesar todo el parque hasta la zona sur. Y en esta zona sur del parque es donde está Ishasha, que es donde vamos a hacer en ruta. Llevaremos también nuestra comida picnic para aprovechar el día, ¿no? Y lo que haremos es, hay una zona en particular donde los leones suelen, en las horas puntas de calor del día, suelen subirse a los árboles, y vamos a intentar, bueno, no está garantizado, pero
vamos a hacer un safari en busca precisamente de los leones trepadores y, por supuesto, tendremos la oportunidad de ver otras especies. Aquí es una foto, un ejemplo son higueras y de hecho hay digamos, las pistas del parque son circuitos que están alrededor de estos árboles, con lo cual te permite acercarte muchísimo a ellos en el caso de que tengamos la suerte de que podamos localizarlos. Tenemos otra foto. ¿Vale? Y después ya vamos a hacer noche, seguimos ruta, aproximadamente después del safari de los leones otras 2 horitas escasas, hora y media, 2 horitas, hasta el Parque Nacional de Windy. Como veis, es un bosque tropical tremendamente denso y es uno de los 2 ecosistemas únicos en el mundo donde se pueden ver los gorilas de montaña, ¿de acuerdo? Ahora os voy a contar un poquito más. Este es un parque, como veis, en cuanto a tamaño, y después veréis el de Ruanda, que es aún más pequeño, 330 kilómetros cuadrados. O sea, una de las amenazas del gorila de montaña, aparte de los cazadores furtivos, es evidentemente simplemente la presión de la población local, porque su hábitat con los años se ha ido reduciendo, ¿no? Y por eso el hecho de que, en este caso, el Parque Nacional de Windy es Patrimonio Mundial de UNESCO desde el año 94, precisamente para proteger una especie que como sabéis, sigue en peligro de extinción. Obviamente, y eso siempre lo comento, el caso de los gorilas de montaña, tanto en Uganda como en Ruanda y en el Congo, aunque el Congo con la salvedad de que es un país tremendamente inestable desde el punto de vista político, con lo cual el nivel de protección que se da a las gorilas pues se intenta, pero es más complicado, ¿no? Ha permitido, contando la población que hay entre los 3 países, ha permitido desde los años, voy a poner como referencia cuando yo empecé a hacer gorilas, que aproximadamente había unos 760, 770 ejemplares de gorilas de montaña, los últimos 770, y en 16 años, como veis aquí el último censo desde el 2016, estamos en 1063 individuos, ¿de acuerdo? Lo que es un incremento de un 50%, y esto gracias, en un porcentaje altísimo, gracias a los ingresos por el turismo, sin duda. El ingreso por los permisos y la gestión que se hace del parque, porque permite que estén permanentemente vigilados los gorilas, reducir y no eliminar, porque es tremendamente difícil, pero reducir muchísimo los cazadores furtivos. Ahora suceden algunas cosas de vez en cuando, pero sin duda se ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Y también el que repercuta en las comunidades locales que no ven, ven los gorilas como algo a proteger y que es una fuente indirecta de ingresos para la comunidad local, ¿de acuerdo? El Parque Nacional de Windy, y después veremos más tarde en Ruanda el Parque Nacional de los Volcanes, son 2 ecosistemas muy próximos, pero distintos, ¿de acuerdo? Los gorilas de montaña están en un triángulo entre la República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda, y son los únicos 3 países que tienen, en los que vive esta especie, ¿de acuerdo? En el caso del Parque Nacional de Windy, hablamos de bosque tropical húmedo, ¿de acuerdo? En el caso de Ruanda también, pero con la particularidad en Ruanda de que el parque engloba 5 volcanes, los que se conocen como los volcanes Virunga, y que se hicieron tan famosos con la película Gorilas en la niebla, ya que fue donde Dian Fossey durante casi 20 años estuvo estudiando, y fue un poco la que puso la primera piedra para la protección de los gorilas de montaña, ¿de acuerdo? Son 2 ecosistemas, me digo, muy cercanos, pero distintos, pero la especie es la misma, sí. Te interrumpo para una consultita que estaban ahí compartiendo en el chat. Si bien los circuitos son todos, sabemos que son todos con guía habla hispana, ¿hay algún trayecto del viaje donde este guía no tiene acceso, por ejemplo, cuando hacen el avistamiento de gorilas? Correcto. Sí, de hecho iba a comentarlo y gracias por recordármelo. Sí, el guía acompaña durante todo el recorrido a los pasajeros, pero en las 2 actividades, digamos, de caminata de chimpancés y caminata de gorilas, el guía no va con los clientes. Con los clientes irán acompañados de los guías del parque, de los rangers del parque, ¿de acuerdo? Perfecto.
Comentario simplemente, porque esto hablamos de un programa regular. En un programa privado se puede hacer lo que los clientes quieran. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente para que el guía acompañe a los clientes simplemente hay que comprar un permiso, ¿de acuerdo? Entonces, si los clientes, y en el caso de los guías, bueno, suelen ser guías, son ugandeses, pues tienen un coste menor. O sea, se podría, si yo que sé, una pareja o una familia de 4 quieren que el guía vaya con ellos, es posible, ¿de acuerdo? En el programa regular no, porque, bueno, está previsto obviamente un nivel de precio para que la gente pueda acceder al viaje, ¿no? En el caso privado, cada grupito pone un poco su presupuesto y es posible el añadir también el guía, tanto en gorilas como en chimpancés, ¿vale? Perfecto, buen dato, gracias. Nada. Seguimos con la caminata, bueno, algunas fotos más para que veáis un poco a lo que nos vamos a enfrentar, no a enfrentar desde el punto de vista negativo, sino todo lo contrario, porque esto yo sí tengo que decir, he hecho algunas, no muchísimas, porque no es una actividad como para hacerla 20 o 30 veces, pero sí 4, 5, 6 veces, y tengo que decir que dentro de las cosas que he hecho dentro del mundo animal es la actividad más increíble y que te deja un recuerdo imborrable y realmente te llega dentro, ¿no? La caminata de los gorilas. Y a continuación os voy a dar algunos datos un poco a nivel general, ¿no? De cómo debemos comportarnos, que es algo que nos van a contar en la reunión informativa también, ¿de acuerdo? Pero antes os voy a decir cuáles son los alojamientos que vamos a utilizar en el regular. El Silverback Lodge, que sería el alojamiento en primera opción, que es del mismo grupo que el que utilizábamos en Murchison Falls, del grupo Marasa, ¿vale? Y segunda opción en Galley Lodge. Estos dos están muy cerca, no están dentro del parque porque aquí los alojamientos están todos digamos, en el límite del parque, pero no dentro. Pero muy cerca del punto donde se hace la reunión informativa, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunas fotos del interior. Y ahora vamos a, digamos, cómo se inicia la caminata y alguna información genérica sobre la caminata. En primer lugar, el permiso de los gorilas. Tiene un coste de $700 por persona, en el caso de Uganda. Permisos limitados, ¿de acuerdo? Os voy a dar, los números que os voy a dar son pre-coronavirus. Quiero decir que es posible, como en el caso de Ruanda, que los grupos que son de 8 personas, en el caso de los gorilas, los grupos se forman de 8 personas, 8 visitantes máximo que pueden visitar cada grupo de gorilas. En el caso de Ruanda, pues lo han reducido a 6, ¿no? Ahora en la nueva etapa. En el caso de Uganda, como el parque sigue cerrado, de momento aún no nos han dado esta información, pero vamos, es previsible que sea similar, digamos, las nuevas normas. Mínimo 15 años también, igual que el tema de los chimpancés. Y en el caso de los gorilas, en temporada alta hay que reservar, recuerdo, con antelación y son más difíciles de conseguir, un poco más difíciles de conseguir que los de los chimpancés. ¿Por qué? Simplemente porque la demanda es mayor. Si de 100 personas que van a Uganda, a lo mejor 60 hacen gorilas chimpancés, pero 100 hacen gorilas, ¿no? Entonces, la demanda siempre va a ser mayor. El número de grupos de gorilas que se visitan varía entre 10 y 12, o sea que haciendo números redondos vamos a hablar de 100 permisos al día, con lo cual, como veis, es un número muy reducido si tenemos en cuenta que se venden para todo el mundo. Entonces, en temporada alta hay que reservar con bastante antelación, ¿de acuerdo? Los gorilas viven en grupos, no como los chimpancés, hasta 100 miembros, pero más reducidos, de 10 a 30 miembros, y están liderados por una espalda plateada, ¿no? Por un silverback, un macho dominante, que es el protector del grupo, y normalmente los grupos, bueno, están formados puede haber más machos, uno de ellos es el dominante, después hembras y los juveniles, ¿no? Las crías. La caminata, la duración, esto sí que es algo bastante. Aquí el rango es bastante amplio porque hablamos entre 3 y 10 horas. Como término medio yo pongo de 3 a 5, sí, 4 o 5 horas puede ser, ida y vuelta, en este caso siempre hablo.
con lo cual vamos a llevarnos nuestro picnic, nuestra comida, nuestro almuerzo picnic, porque como no sabemos a qué hora vamos a regresar exactamente, pues tenemos que llevar nuestras provisiones, agua por supuesto, y vamos a ir acompañado, veis ahí, para lo que a veces la gente me lo pregunta, porque en algunas fotos se ve guías armados, y es por una cuestión simplemente de seguridad. Vamos a meternos en el bosque y hay otras especies como elefantes del bosque y bueno, es una norma del parque que tiene que ir, los guías deben ir armados. Equipamiento recomendado, esto es importante porque así como en el caso de los chimpancés, el tipo de caminata, digamos, estamos en una zona más o menos llana, aquí hablamos de un terreno más exigente, ¿de acuerdo? Aquí hablamos estamos caminando en alturas de unos entre 1.800, 2.200 metros. Obviamente no hay que salvar ese desnivel porque ya en la zona base de salida ya estamos a mínimo 1.800 metros, pero hablamos de no estamos haciendo una caminata por sendero, sino que vamos realmente, a partir de un cierto punto, vamos a ir abriendo camino con machetes y hacia donde podamos ver ese grupo de gorilas que nos han asignado. Los gorilas se mueven todos los días, ¿de acuerdo? O sea, hacen su nido por la noche, duermen y a la mañana se levantan en busca de comida. Y la hora a la que nosotros nos vamos a hacer la reunión informativa, que será aproximadamente estaremos en el punto de reunión sobre las 7:30, reunión informativa sobre las 8, y después pues ya nos trasladaremos hacia el punto donde se inicia la caminata, ¿no? Entonces, podremos estar con los gorilas alrededor depende, ¿no? Como comento, el tiempo que se tarde en cada caso, sobre las 10, 10:30, 9:30, y es una hora en la que los grupos suelen estar comiendo, ¿no? Entonces los gorilas están súper tranquilos. Es muy importante saber que tanto los gorilas como los chimpancés han estado sometidos a un proceso de habituarse a la presencia del hombre, durante meses, tanto los guías como zoólogos, biólogos que están estudiando su comportamiento y demás, hasta que un grupo de gorilas se lo considera apto para que sea visitado por turistas. Y se considera apto cuando obviamente es seguro para las personas que lo van a visitar y seguro para los gorilas también, que no va a tener un efecto a nivel de estrés que cambie su comportamiento, ¿no? Y por ello, independientemente de cuánto dure nuestra caminata en llegar hasta la zona de los gorilas, una vez que lleguemos donde ellos están, nos van a permitir solamente estar con ellos una hora exacta, ¿de acuerdo? Esa hora es la que vamos a tener nos van a permitir de momento acercarnos hasta 7 metros, puede que eso cambie y se añada un poquito más de distancia. Genéticamente los gorilas y chimpancés son muy similares a los humanos, son sensibles a las mismas enfermedades que nosotros y el coronavirus es una de ellas, obviamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, habrá una normativa, probablemente como en el caso de Ruanda, en vez de 7 metros, 10 metros, utilizar tapabocas. Bueno, eso es algo que confirmaremos en el caso de Uganda en el futuro, pero seguro que van a ir por ahí los tiros. Equipamiento recomendable, impermeable, porque no sabemos si podría llover, botas de trekking, pantalones largos por la vegetación, camiseta de manga larga por la misma razón, calcetines altos, y siempre conviene por el tema, aunque hay mucha vegetación, pero sombrero, protección solar y alguna prenda de abrigo para la primera hora de la mañana, simplemente porque estamos en altura y hace un poquito más de fresco que en las otras zonas donde hemos estado previamente. Otra cosa también importante para algunas personas que, a lo mejor con mayores limitaciones desde el punto de vista físico, aunque no hace falta llevar una mochila obviamente muy grande, simplemente cámaras, la comida y el agua, pero se pueden contratar porteadores de la comunidad local justo antes de iniciar la caminata. Se contratan allí directamente, eso es algo que nosotros no incluimos, sino que es algo que directamente allí se pueden contratar, ¿de acuerdo? 1 o 2, los que necesite cada persona. Desde el punto de vista físico, que mucha gente se lo preguntará, ¿esto hay que ser un atleta? ¿Hay que ser Ironman para hacer los gorilas? Pues no, porque hemos tenido clientes desde 15 hasta pasados los 80 años. Evidentemente, hay que tener un mínimo de condición física y sobre todo psicológicamente estar preparado, para entre comillas, un poquito de sufrimiento en el sentido de que hay que caminar, hay barro, hay vegetación, hay que subir, hay que bajar, pero el ritmo, digamos, del grupo de esas 8 personas lo va a marcar la persona que vaya más despacio, ¿no?
Entonces, son raros los casos, se dan a veces, pero son raros los casos en que haya que evacuar a alguien o que una persona a mitad de camino tenga que regresar a la base, ¿de acuerdo? O sea que hace falta tener algo de condición física, pero bueno, es apto para casi todos los públicos. Aquí vemos un sendero, esta es la parte inicial y después ya, pues como comento, es campo a través. Aquí vemos algunas fotos, una foto de una espalda plateada, una hembra con su cría, otra. Aquí esto es una foto típica de lo que nos vamos a encontrar. Ellos son muy curiosos y se acercan muchísimo a nosotros. Esta es una experiencia muy diferente a la de los chimpancés en el sentido de que vamos a estar muchísimo más cerca de los gorilas y en muchos casos rodeados por ellos, ¿no? Ellos están comiendo, haciendo sus actividades y saben que estamos ahí, pero no van a estar, digamos, preocupados por nuestra presencia. Y de hecho los guías, como veis aquí, se comunican incluso con ellos con sonidos, porque bueno, están habituados a ellos, los conocen por sus nombres, ¿no? Cada gorila obviamente tiene su nombre. Aquí vemos una cría, que son tremendamente curiosas y tienden a acercarse más a nosotros. ¿Vale? Ahora aquí digamos es donde terminaríamos la ruta de Uganda. Bueno, no terminaría en el parque obviamente, sino esa noche nos quedamos en Bwindi, sería nuestra segunda noche en Bwindi, y a la mañana siguiente lo que vamos a dedicar el día es a hacer el traslado de vuelta al aeropuerto de Entebbe, ¿vale? ¿Qué sucede? Que son, pues eso, un traslado de unas 9 horas con almuerzo en ruta y lo que vamos a... El que quiera, aunque no está incluido en el programa regular, podría en algún caso contratar el vuelo charter regular, ¿de acuerdo? Eso sería una opción. Igual que está disponible para los programas en privado, podría ser en el caso del regular como una opción, ¿de acuerdo? Bueno, sí, antes de pasarle a Ruanda, ahí un colega comentaba, siguiendo con el tema del guía español y el tema del avistaje de los gorilas, si al no tener, en los circuitos regulares, si al no tener el guía habla hispana, si se pierden demasiadas explicaciones y demás durante el avistaje. No hemos tenido, digamos, comentarios negativos al respecto. O sea, obviamente las explicaciones van a ser en inglés y bueno, pues, ¿qué sucede? Que a veces hay alguien dentro del grupo que habla un poquito de inglés y ayuda con la... ¿no? Pero normalmente no hemos tenido así, digamos, quejas en cuanto... Porque una gran parte de la información se da en la reunión informativa de antes, ¿no? Y ahí sí puede, antes de entrar al parque, puede estar el guía. Ya una vez que entras al parque, evidentemente no. Entonces, bueno, pues la información normalmente son cosas muy sencillas, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues ahora están comiendo, normalmente pues están 3 o 4 horas comiendo, comen este tipo de vegetación, ¿sabes? Bueno, son detalles que a lo mejor después el guía podría ampliar, pero no hemos tenido, digamos, ningún comentario a mí hasta la fecha negativo al respecto. Porque el tema es que un programa regular le metes el guía, ¿no? Y a nivel de coste probablemente se coloca ya en un punto donde no va a tener salida, ¿no? Entonces, sí, está claro que lo más importante es la experiencia del acercamiento, ¿no? Y el avistaje y esa sensación y de miradas con los gorilas que siempre nos han comentado. Es increíble. Cuando yo tuve la suerte al principio, que es lo que no me gustaba, solía guiar, ¿no? Y cuando los clientes querían que fuera con ellos, yo siempre les decía, mira, todos con cámaras, no sé qué, es una hora, por favor, media hora las cámaras, cada uno que haga lo que quiera, pero yo recomiendo media hora las cámaras y media hora guárdalas y disfruta de la experiencia, ¿no? Exacto, porque pasan tantas cosas a tu alrededor que la forma... Y es una experiencia que yo he visto gente que le ha costado hacer la caminata mucho por edad o por condición física
y que han vuelto llorando, pero no del esfuerzo, sino de la emoción, la mezcla del esfuerzo con la emoción, de que es algo único y que como es algo único te cuesta tu esfuerzo en poder conseguirlo, ¿no? Y en disfrutarlo, ¿no? Porque es de verdad una experiencia fantástica, fantástica. Sí, sí, nos han contado de casos que de hecho los pasajeros pedían hacer silencio más que explicaciones para justamente sentir ese acercamiento, ¿no? Correcto, correcto. No, es algo que, no sé, es un poco exagerado, que tiene como algo místico ahí, algo que tú te notas que estás con un animal que es demasiado cercano a ti, ¿no? Y la forma como se comporta, están en grupo, en familia, cómo se relacionan, el entorno tan salvaje en el que estás, porque estás ahí en la frontera entre Ruanda, el Congo, Uganda, ¿no? Que un sitio ha sido muy lejos, muy remoto y donde estás en plena naturaleza, no tiene nada que ver con, o sea, tu grupo, que sois 8 personas y los que os acompañan, que son los guías, no se va a cruzar con nadie más, en ningún caso, Claro. durante 6, 7 horas, ¿no? Entonces es algo realmente que se une, ¿no? Es una experiencia auténtica, salvaje, con la experiencia de los gorilas en sí, que es tan increíble, ¿no? Entonces yo sé que la gente, obviamente un hándicap, digamos, de Uganda y Ruanda siempre es el coste del permiso de los gorilas, ¿no? Desde el punto de vista comercial, digamos. Pero es algo único también, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí. ahora veremos, que es algo que veremos en el caso de Ruanda, que el coste es más alto, y ahora explicaré por qué, porque es puramente posicionamiento por parte del país, de Uganda y de Ruanda, por qué en un país cuestan 700, como es en el caso de Uganda, y por qué 1.500 en el caso de Ruanda, ¿no? ¿Vale? Claro, claro. Si te parece, antes de pasar a Ruanda, preguntarte, porque es algo totalmente que a todos nos interesa y es inevitable preguntar, ¿cómo están con la situación de COVID, tanto Uganda como Ruanda? Las informaciones que tienen están muy bien, en el sentido que casos letales hubo, si no me equivoco, 8 y 11 respectivamente, muy poco, o sea, muy bien. Correcto. ¿Es así? Sí, lo que sucedió ahí es que se hizo un cierre de los 2 países muy pronto, muy pronto. De hecho, yo estaba aquí en España con billete comprado para el 17 de marzo para volver, y el día 4 de marzo Uganda sacó una lista en los que había 6 países en los que ya no se admitían viajeros de esos países, entre los que estaba España, porque en España comenzó muy pronto y muy fuerte, ¿no? Y a la semana siguiente, el día 11 de marzo, la lista ya había 16 países, entre los que estaba Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Entonces, y aparte el cierre del país, como a veces hacen en África, fue muy bestia, muy salvaje, en el sentido de que no se podía, primero toque de queda a las 6 de la tarde. Y segundo, no se podía circular más que solo caminando, no se podía, o bicicleta, no se podía utilizar ningún transporte público, ningún transporte privado, y así durante semanas y semanas y semanas y semanas, ¿no? También ellos tienen, en el caso de Uganda, lamentablemente, una experiencia de la época del ébola, ¿no? Entonces, Claro. su capacidad también de reacción en cuanto a desplegar medios para detección temprana y demás es rápida en cuanto al conocimiento, ¿no? Solo le faltan un poco los medios económicos, pues, para comprar test o para este tipo de cosas. Entonces, eso ha hecho que la propagación haya sido, pues eso, lo que has comentado. Son 11 muertes en Uganda, 8 en Ruanda, y en casos Uganda está en 1.500 o algo menos, y Ruanda sobre 2.000 aproximadamente. En poblaciones hablamos de Uganda 45 millones aproximadamente y Ruanda unos 13, con lo cual el ratio es muy pequeño, y tienen otra cosa a su favor, que son poblaciones con el 50% de la población por debajo de los 15 años, que eso hace que también la incidencia sea mucho menor, ¿no? Porque la población, lo que pasa en nuestros países es que estamos muy envejecidos, ¿no? Entonces, pues claro, los grupos de riesgo ahí son mayores. Claro. ¿Vale? Perfecto. Y Bueno, si te bueno, parece, preguntas no hay, eso es una buena señal, significa que está haciendo todo muy completo e bueno, interesante, claro, así que si quieres seguimos con Ruanda, así no te vale, demoramos. sí. Vale, ¿Eh? como no sé cómo voy de tiempo por vosotros, voy a intentar ser un poquito más breve. Lo que sí, en Ruanda tengo alguna información, como el país está abierto ya al turismo, eso es algo que os voy a comentar lo primero. El 1 de agosto
se abrió oficialmente el aeropuerto internacional de Entebbe, con lo cual ya pueden llegar turistas a Ruanda. Simplemente hay una serie de condiciones obligatorias para poder entrar, que son un test negativo PCR por un laboratorio certificado con validez menor de 72 horas, ¿de acuerdo? Antes digamos, de salir del país de origen. Una vez que llegas a Ruanda, hay una lista de hoteles en los que vas a estar confinado durante 24 horas. Esa lista de hoteles, entre los que nosotros ofrecemos, están, con lo cual no os tenéis que preocupar en cuanto a las cotizaciones, porque vamos a incluir un hotel en los que seguro se va a poder alojar el pasajero, pero va a tener que estar 24 horas esperando el resultado de un segundo test PCR que le van a hacer en Ruanda. ¿Ok? Bien. O sea que, ¿qué supone eso? Supone que en una buena parte de los casos, normalmente el programa típico que estamos ahora vendiendo en Ruanda, ¿cuál es? 3 noches, una noche en Kigali cuando llegas y 2 noches en el parque con un día de gorilas, ¿no? Entonces, en una gran parte de los casos no va a tener tiempo con esa noche única en Kigali para hacer las 24 horas de confinamiento, de cuarentena, digamos. Con lo cual, aunque lo ponemos como opción, probablemente eso lo veremos caso por caso cuando haya una reserva o una cotización, que haya que añadir una noche extra adicional en Kigali, esperando el resultado del test. Que eso sí, nosotros no os vamos a cobrar el test PCR, ¿vale? No lo vamos a cobrar siempre y cuando la reserva de esa noche obviamente se haga con nosotros. Nosotros asumimos el coste del test PCR de esos pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde el punto, como veis, en caso de Ruanda de momento está bastante claro, hay una serie de normas. No han puesto, de momento, ninguna limitación ni ninguna lista en cuanto a procedencia, ¿de acuerdo? Como ha habido Kenia, por ejemplo, sí tiene una lista de países que pueden, desde los que se puede viajar. En el caso de Ruanda es abierto con la condición de PCR en origen 72 horas, PCR en Ruanda, 24 horas, y a partir de ahí ya puedes circular por el país, ¿ok? Y después, bueno, las típicas normas de distanciamientos, mascarillas, geles, bueno, que tienen que cumplir tanto nosotros en vehículos que van a mitad de capacidad, con lo cual no pondremos más de 4 personas en un vehículo. La distancia en el caso de gorilas, como era, en vez de 7 metros pasa a 10 metros, en vez de grupos de 8, grupos de 6. Básicamente un poco eso es lo que, digamos, desde el punto de vista operativo. Y después es importante que hay de hecho, os enviamos la semana pasada un comunicado, hay una página web en la que el cliente tiene que rellenar unos datos antes de que se le permita un poco la entrada, antes de viajar, ¿no? Donde ahí va a poner el test PCR, lo va a adjuntar, el test PCR que hizo en origen, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, ya puede viajar con una copia de ese documento, con su test PCR, y ya puede ingresar en Ruanda. Esto es una cosa que, como os imagináis, va a ser dinámica y en función de cómo vaya evolucionando todo, pues va a ir cambiando. A día de hoy estamos más condicionados casi por los países emisores que por nosotros como destino, por los números, ¿no? de contagios, digamos. ¿Okay? Bueno, voy entonces a seguir un poco lo que es el programa sobre el país. Aquí no me voy a basar en ningún programa regular, ya que no hacemos ningún programa regular en Ruanda, todos son en privado. Sobre Ruanda, que se conoce como el país de las mil colinas, aquí veis que es un país muy chiquitito, 26.000 kilómetros cuadrados, pero muy poblado, 13 millones de habitantes. De hecho, es el más densamente poblado de toda África. Idiomas oficiales, aparte del idioma local, son el francés y el inglés. El francés, por ser ex colonia francesa y belga, y el inglés, bueno, pues como imposición de los últimos años, de cara a abrirse más hacia al turismo y al mundo de los negocios en general. Hay que decir que Ruanda en los últimos años ha sido el país de mayor crecimiento del Producto Interior Bruto anual, por un 10% interanual. Y es un pequeño milagro africano, si tenemos en cuenta que en el año 94 fue el último genocidio, por el que también fue muy conocido, obviamente, Ruanda, en este caso un aspecto por una razón negativa, pero
El que visita hoy Ruanda no puede creer que hace poco más de 20 años hubiera sucedido lo que sucedió, ¿no? En cuanto al clima, se parece muchísimo al caso de Uganda, temperaturas muy suaves, época de lluvias, hay un mes de diferencia entre Ruanda y el caso de Uganda. Entre abril y junio son las lluvias cortas, octubre a diciembre las lluvias largas. Y lo mismo comentamos que en ningún caso son una razón para dejar de hacer gorilas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que sea la época de lluvias. En altura las temperaturas pues, son más frescas. Pasaporte, validez con 6 meses. Visado que se puede obtener a la llegada, $50, más los nuevos requisitos por el coronavirus que hemos comentado hace un ratito. También piden certificado contra la fiebre amarilla y profilaxis de la malaria, pues a gusto del viajero, siempre recomendado. Aquí tenemos un mapa. En Ruanda hay 3 parques nacionales, ¿de acuerdo? Como comentamos antes, el programa que hasta ahora más se ha comercializado, más se ha vendido en el caso de Ruanda, es un programa de 3 noches que lo que hace es Kigali, noche, y visita el Parque Nacional de los Volcanes, ¿vale? Que es donde están los volcanes Virunga, aquí en la frontera con Ruanda, con Uganda y el Congo, ¿de acuerdo? Hay 2 parques nacionales más, que son el Parque Nacional de Nyungwe, en la zona noroeste, que aquí se pueden ver chimpancés también, y el Parque Nacional de Akagera, que es un parque nacional en la frontera con Tanzania, que es un parque para safari tradicional, ¿de acuerdo? O sea que cabría la posibilidad también de hacer rutas combinadas de chimpancés gorilas solo, chimpancés gorilas safari, ¿de acuerdo? Ya con más noches, todos viajes a medida en este caso y en privado, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a daros es un poco una pincelada de cada parque y de los alojamientos. En este caso, pues comentar que en el caso de Ruanda, en los últimos 10 años, se ha especializado o se ha enfocado en muchos aspectos hacia el viaje de lujo, o si queremos del tipo medio-alto, donde cadenas, grupos como Wilderness, como One and Only, pues han establecido hoteles y lodge ahí, porque el gobierno les ha dado muchas facilidades para establecerse, ¿de acuerdo? Y de ahí vendrá un poco vinculado al precio ese de $1.500 de los gorilas de montaña. Y esa es un poco la razón. Una razón de posicionamiento que comentaré un poquito más adelante. Bueno, simplemente deciros que igual que en Uganda había una red de avionetas para conectar con vuelos regulares los parques, aquí se puede hacer con helicóptero, conectando Kigali con cualquiera de los 3 parques, tanto en charter como en vuelos regulares diarios. En Kigali, alojamientos que solemos ofrecer y en este caso que están incluidos en la lista de certificados para la cuarentena coronavirus. El hotel de Smil Collins, que yo siempre lo pongo y que es nuestro estándar por defecto en los programas privados, porque es un hotel que tiene mucha historia en el sentido de que aquí, para los que recuerden, fue donde sucedió lo que se cuenta en la película Hotel Ruanda, ¿de acuerdo? Durante el genocidio, el último del año 94. Y bueno, es un hotel, como digo, que tiene mucha historia, tanto el hotel como esa piscina que vemos. Aquí tenemos unas imágenes de dentro del hotel. Otra opción sería el Hotel Kigali Serena, del grupo Serena. El anterior era 4 estrellas, este es 5 estrellas, ¿de acuerdo? Es otra de las opciones, certificado coronavirus, igual que el Hotel Marriott, que es un hotel mucho más reciente, más grande. Hoteles orientados tanto a negocios como al turismo. Y después un hotelito ya más pequeño de retreat, más tipo hotel boutique, con muchas menos habitaciones, un poco un entorno más privado, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, como vemos, entre Kigali y el Parque Nacional de los Volcanes hay una buena carretera con bastantes curvas, pero que en 2 horas y cuarto aproximadamente es lo que nos lleva desde Kigali hasta el Parque Nacional de los Volcanes. Como veis, es muy cómodo, porque si recordamos, en el caso de Uganda, si quisiéramos hacer solamente gorilas en Bwindi, sin hacer el recorrido que hicimos de 8 noches, un 3 noches equivalente al de aquí, implicaría un traslado por carretera de 9 horas en el caso de que hagamos el vehículo. ¿Qué sucede? Que en el caso de Uganda,
debido a la diferencia de coste de los permisos de gorilas, que como os comenté, en el caso de Uganda son $700, en el caso de Ruanda son 1.500, cabe la posibilidad ahora en Uganda de hacer un gorilas con vuelos desde Entebbe hasta el Parque de los Gorilas y vuelta a un precio similar o incluso inferior al Ruanda de 3 noches en coche, ¿de acuerdo? Antes prácticamente el 100% de los clientes que hacían solo gorilas los hacían en Ruanda y ahora mismo, debido a que pueden incluir los vuelos por el mismo precio, en el caso de Uganda, debido al coste inferior de los permisos, pues se está repartiendo bastante entre las extensiones, digamos, de solo gorilas entre Uganda y Ruanda. Aquí tenemos unas fotos del Parque Nacional de los Volcanes, que es donde están los gorilas. Como veis, desde el punto de vista, es el paisaje que recordamos de la película Gorilas en la niebla. Aquí a mitad de altura más o menos, si hablamos de volcanes de alrededor de unos 4.000 metros de altura en media, sobre los 2.400 más o menos es donde vamos a encontrar 2.000, 2.400 a los gorilas. ¿De acuerdo? Aquí fue donde estuvo Dian Fossey, estudiando los gorilas desde el año 69 hasta el año 85, que murió a manos, se cree, de furtivos. Y este macizo de los volcanes Virunga está entre Ruanda y la República Democrática del Congo, ¿de acuerdo? Aquí viven aproximadamente en los Virunga unos 600 ejemplares de los 1.000, algo más de 1.000, con lo cual los demás es los que veíamos que estaban en Bwindi. Como curiosidad, bueno, aquí también podríamos hacer opcionalmente una caminata otro día para ver los monos dorados que son endémicos de esta zona. En cuanto a alojamientos, aquí os voy a dar 3 o 4 opciones. El que utilizamos como básico, una curiosidad en el caso de Ruanda es que los alojamientos de tipo medio, digamos, son bastante más sencillos que los que ofrecemos o podemos encontrar en Uganda, donde los hoteles de tipo medio son mejores en relación calidad-precio. En cambio, aquí hay una oferta más amplia en lo que es el alojamiento de lujo, cuando ya nos movemos hacia los $1.000 la noche o por encima de ese precio, ¿no? El Mountain Gorilla View Lodge, que es el que tenemos como estándar, un hotel de tipo medio, sencillo, pero correcto, digamos. Igual que el Five Volcanoes, que está aproximadamente, el anterior estaba a unos 10 minutos del parque, este está aproximadamente a unas 25, media hora del punto donde se hace la reunión informativa, ¿vale? Mejora un poquito el anterior dentro de un hotel de tipo medio, igual que el de Bishop's House, que también un poco en una línea ascendente dentro del tipo medio, también 20-25 minutos hasta el Parque Nacional. Es un traslado corto. ¿De acuerdo? Aquí ya entramos en propiedades, en este caso es de Governors, Savinho Silverback Lodge, dentro de lo que es el alojamiento de nivel alto. Y de aquí ya hablamos de más de $1.000 la noche de la habitación doble, de ahí hacia arriba, ¿no? Son hotelitos todos de una capacidad pequeña, de normalmente no más de 8 o 10 habitaciones, situados todos entre 5 o 10 minutos del Parque Nacional, del punto de reunión, ¿vale? Porque a partir de ahí hay traslados hacia la zona donde se visita cada grupo de gorilas. Aquí tenéis unas fotos del interior. Estos alojamientos, a pesar de su coste, se suelen llenar bastante y en temporada alta tan difícil de conseguir alojamiento aquí como los permisos de gorilas, ¿no? El Volcanos Virunga Lodge es el alojamiento dentro de este tipo, de la gama, digamos, alta, el que está más alejado del parque, está a unos 40 minutos, pero yo siempre me gusta incluirlo entre las posibilidades porque tiene unas vistas increíbles. O sea, como podéis ver, lo que tenemos aquí son los lagos Bulera y Lujondo, es una vista increíble, fantástica, y a espaldas, digamos, como si donde estamos nosotros, teníamos los volcanes Virunga, ¿no? Entonces, aunque por la mañana, cuando vamos a los gorilas, hay que levantarse muy temprano, a lo mejor a las 5:30, para poder estar a las 7:30 aproximadamente en la zona, después de desayunar, evidentemente, para la reunión informativa, frente a lo mejor 5 o 10 minutos frente a 40, pero bueno, eso ya es una cuestión de evaluarlo, de gustos y de disponibilidad en muchos casos, ¿no? Porque siempre los que están más cerca del parque, obviamente también se llenan antes. Aquí tenemos unas fotos del interior de Volcanos Virunga Lodge.
One and Only, también el año pasado entró en Ruanda con 2 propiedades, una aquí en el Parque Nacional, o sea, al lado del Parque Nacional de los Volcanes, y otro en la zona de los chimpancés, que veremos a continuación, dentro del segmento de lujo también, a 5 minutos del parque aproximadamente. ¿De acuerdo? Y aquí, en este caso, hablamos de Bisate Lodge, también un alojamiento muy reciente, todos con menos de 2 años, súper integrado, como veis, en el entorno. Es un lodge muy, muy bonito, la verdad, dentro del mismo rango que veíamos antes, igual que Singita, que lo conoceréis algunos por las propiedades que tiene, bueno, Sudáfrica, por ejemplo, y que también están muy próximos al parque. Todos estos alojamientos, como veis, súper recientes y, bueno, a raíz un poco de las facilidades que da el gobierno ruandés y la seguridad jurídica que da para invertir en el país, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí vemos, este es el punto de reunión donde todas las personas cada día que van a ver gorilas se citan ahí sobre las 7:30 de la mañana, más o menos, 7:30 de la mañana, donde se va a hacer el reparto en grupos de hasta 8 personas antes, ahora en grupos de hasta 6 personas. Aquí se les va a asignar el grupo de gorilas que va a visitar cada grupo de 6, digamos, y a raíz de aquí es donde se va a dar, pues bueno, una serie de información sobre la caminata, sobre el grupo que vamos a visitar, cuántos miembros lo forman, cómo se llaman, cómo debemos comportarnos, que la información en ese sentido es la misma que en el caso de Uganda. Bueno, esto aquí hay un protocolo unificado entre los 3 países y lo que podemos hacer o dejar de hacer cuando estamos con los gorilas y el tiempo que podemos estar con los gorilas es exactamente lo mismo, con lo cual no me voy a repetir, no voy a repetir la misma información que ya os he contado para no aburriros. Como comentario, eso, recordar que en el caso de Ruanda son $1.500 por persona. Y ahora es que cuando os voy a explicar un poco, porque mucha gente me dice, pero bueno, esto es la misma especie, la caminata, ¿por qué es distinto el precio? ¿Esto es diferente? ¿La experiencia? Mira, cada experiencia con gorilas es distinta a la anterior, incluso aunque visites la misma familia de gorilas, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que la especie es la misma, tanto en el parque de Uganda como en el parque de Ruanda, el gorila de montaña, gorila beringei, la misma especie. La única diferencia es el posicionamiento que, en este caso, Ruanda, en los últimos años le ha dado al turismo, apuntando a un turismo de un mayor poder adquisitivo y, digamos, que se gasta más dinero en el país, y lo hemos visto un poco por el tipo de alojamientos que han proliferado también, ¿no? Como anécdota, yo cuando empecé a hacer gorilas hacía algo parecido al programa regular que hemos visto en Uganda y terminaba con gorilas en Ruanda en vez de en Uganda, porque en Ruanda los gorilas costaban, hablo de memoria, en Uganda $300 y en Ruanda 180, ¿de acuerdo? O sea, para que os hagáis una idea. Y con los años, pues bueno, Ruanda ha ido subiendo, o sea, Uganda ha ido subiendo poco a poco, y en el caso de Ruanda ha habido un momento en que pasaron de 750 a 1.500, duplicaron el precio de un año para otro, ¿de acuerdo? O sea, es una pura cuestión de posicionamiento del producto y tenéis que saber que la experiencia es la misma, siendo, como digo yo, distinta en cada caso, ¿no? La única diferencia en cuanto al entorno es que tal vez la vegetación sea más densa en el caso de Uganda. Digamos que el trekking más difícil que le pueda tocar a alguien, que es un poco aleatorio, ¿no? En Uganda va a ser más duro que el que le pueda tocar en Ruanda. Simplemente porque la caminata en Ruanda se empieza a a nivel de altitud, a una mayor altitud, y normalmente el desnivel que hay que vencer es menor que en el caso de Uganda. Pero esto es algo que no es matemático, o sea, es algo que os digo en base a una experiencia de unos miles de clientes y que bueno, que en el caso extremo de alguien que busque la mayor posibilidad de tener la caminata más fácil, bueno, pues que vaya a Ruanda. Pero en términos generales se parece mucho la caminata en un país a otro. En cuanto a duración también, como os pongo aquí, entre 2 a 10 horas y entre 2 a 4 horas de término medio. ¿De acuerdo? Aquí veis un poco la información. Aquí podría estar nuestro guía para traducir lo que nos está contando el Ranger sobre el grupo que vamos a visitar. Y aquí, bueno, aquí vemos el grupo ya con Ranger, los pasajeros que van a ver los gorilas y los guías.
Fotos, espalda plateada. ¿De acuerdo? La especie, repito, la misma. Bueno, pasamos al siguiente parque. El siguiente parque que podríamos visitar sería el Parque Nacional del Bosque de Nyungwe, que está en el suroeste del país, ¿de acuerdo? Y aquí es un traslado de aproximadamente unas 4 horas y media en coche entre Kigali y el Parque Nacional de Nyungwe. Aquí lo que, digamos, la principal atracción son los chimpancés, ¿de acuerdo? Aquí se podrían ver chimpancés también, una población mucho menor que en Kibale, pero con altas probabilidades de verlos también, ¿de acuerdo? O sea, que alguien que quiera hacer chimpancés y gorilas en Ruanda es posible también, ¿de acuerdo? O sea, probablemente sería un circuito de unas 5 noches, se podría hacer todo. Llegada a Kigali, bueno, 5 más 1, que ahora añadimos el más 1 por el día de confinamiento, por el tema del PCR, ¿de acuerdo? El Parque Nacional de Nyungwe es uno de los bosques tropicales mejor conservados del este centro de África, digamos. 13 especies de primates, ¿de acuerdo? Y las caminatas, como digo, las principales atracciones son caminatas de chimpancés y los monos colobos de Angola, que es una subespecie del colobo única en ese parque. A nivel de alojamiento, aquí hay muy pocas opciones. Hay una opción, digamos, sencilla, que es de tipo medio, pero medio tirando a bastante sencilla, que es el Nyungwe Top View Hill Hotel, ¿de acuerdo? Como veis, es correcto, pero muy sencillo. Y a partir de aquí, ya la opción de lujo, que es el One and Only, como os comenté, tenían la propiedad del Gorillas Nest en el Parque Nacional de los Volcanes, y en el Parque Nacional de Nyungwe, dentro del parque, está el Nyungwe House, que es el que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Algunas fotos de los chimpancés, el Canopy Walk, otras actividades que se puede hacer, el Colobo de Rubenzole, que os comenté, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un ejemplo de, si hiciéramos un combinado de chimpancés gorilas, pues bueno, podríamos hacer Kigali Nyungwe, después de Nyungwe pasaríamos por cerca del lago Kivu, en Gisenyi, donde podríamos hacer noche también ahí en un hotel Serena que hay, en el Lake Kivu Serena, para después terminar con los gorilas, ¿de acuerdo? Pues sería digamos, un ejemplo de un circuito de gorilas y chimpancés en Ruanda. Y por último, ya para terminar, el último parque que nos quedaría, aproximadamente 1 hora y media de traslado por carretera desde Kigali, es el Parque Nacional de Akagera, en la frontera con Tanzania. Y este es un parque muy bonito, o sea, donde hay, como es tremendamente verde, hay una combinación de sabana con zonas pantanosas, con lago. Se acaba de reintroducir, bueno, hace un par de años, leones y rinocerontes. Y bueno, están trabajando muy bien, la verdad, también en la parte de conservación de las especies que se habían extinguido, ¿no? en este parque. De acuerdo, aquí tenéis una vista aérea. Es el parque más grande del país, más de 1000 kilómetros cuadrados en este caso, como os comenté, en el este de Ruanda. Aquí se hacen safaris tanto de día como nocturnos, en barco, en el lago Ihema, e incluso se podrían hacer safaris guiados a pie también, ¿de acuerdo? Hay una variedad grande de actividades. En cuanto al alojamiento, el alojamiento más sencillo dentro de la corrección sería el Rosisi Tented Lodge, ¿de acuerdo? Ya pasaríamos a un nivel superior, que en este caso es el primer alojamiento que hubo en Akagera y que ahora hace poco lo acaba de tomar Mantis y bueno, estaba previsto la apertura para el mes de mayo, con la pandemia se retrasa, pero las obras deben estar a punto de terminar. Sería una segunda opción, ya de un nivel medio alto, digamos. ¿De acuerdo? Y este es ya Magashi Camp de Wilderness, que ya entra sería la ruta del turismo de nivel más alto. En este caso sería Magashi Camp el mejor alojamiento que hay en el Parque Nacional de Akagera. ¿De acuerdo? Propiedad de Wilderness. Como veis, a nivel de especies, cebras, roan, barco para safari en el Agua Ihema.
Solamente me quedó una consulta pendiente que estaban preguntando qué distancia había en Ruanda entre el Parque de los Gorilas y el de Yungwe. Sí, ahí hay más que distancia, lo voy a decir por carretera, son unas 4 horas y media aproximadamente, entre chimpancés y gorilas. 4 horas y media, 5 horas aproximadamente. Está bien. Sí, muchas veces no hay relación entre la No. distancia y la cantidad de horas de viaje. No, hay sitios que pueden, de hecho en Uganda hay zonas que pueden ser 60 kilómetros, 3 horas, ¿sabes? Por las condiciones de la carretera. Por eso a veces el mapa lo importante son las horas digamos, de trayecto, ¿no? Porque las distancias son bastante cortas en realidad, ¿no? El país es pequeñito. Tal cual, tal cual. Mira, pregunta estoy viendo, no ha quedado ninguna. En realidad todos destacan la belleza de las imágenes y todo lo que has presentado. A propósito de eso, brevemente les cuento que quizás en un corto plazo se puedan ver imágenes también de Uganda en la temporada nueva de MDQ, que gracias a José también, a la ayuda de él y la cooperación, le armamos esta nueva aventura a los hermanos Weyman, aunque te había comentado, José, es un programa bastante famoso aquí de unos hermanos que viajan mucho, bastante aventureros, y bueno, con tu ayuda pudimos armarlo. Salió muy bueno el viaje y bueno, creo que en breve va a salir la presentación. Creo que está demorada por todo el tema de la pandemia, Claro. pero va a salir en breve. Genial. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir todo el conocimiento que es evidente que tenés. Muy interesante.